Vaya odisea, arrancar en algún momento en Cuba y encontrarse entonces con la necesidad de hacer lo imposible para sobrevivir, sumarse a una larga fila de gente que lleva las esperanzas al hombro y muy poco más. Ir cruzando fronteras, pasar una selva, ver cosas terribles, soñar con que sí se podrá despertar y se podrá llegar a lo que es el fin de esa ilusión y transformarlo en una buena realidad. Y entonces encontrarse en México con una situación terrible, en la que la vida ahora sí vale poco y nada porque se está en manos de delincuentes, hasta que llega la victoria, hasta que llega la oportunidad de entrar en Estados Unidos y allí instalarse. De eso vamos a conversar con nuestra invitada, la periodista cubana Yailén Insúa, con quien tuve, por cierto, el gusto de conversar cuando estaba en estas circunstancias que mostramos ahora allí en el aeropuerto en Colombia, donde no sabía, como les digo, en qué dirección se darían las cosas. Yailén está hoy en Jacksonville, en Florida, y aunque está seria, se le está por escapar la sonrisa porque está empezando una nueva etapa de su vida y si Dios quiere, después de todo lo que pasó, que lo que venga ahora sea luminoso. Bienvenida, gracias por acompañarme. Gracias a ti, Pedro, y muy contenta de estar de nuevo en tu programa. No, y qué alegría porque ahora sí que hay motivos para sonreír, para disfrutar. Ayúdanos con llevarnos a distintos pasajes, distintos momentos de lo que te tocó vivir. Ya les conté un poquito a nuestros televidentes el resumen, pero nada como las emociones y los detalles. ¿Cuál fue el peor de los momentos, Yailén? Bueno, increíblemente las personas que pasan el Darién, cualquiera que pase una travesía que tiene que atravesar el Darién dice que ese es el momento más malo, no es mi experiencia. El Darién fue difícil. Yo ingresé el 7 de noviembre en el Darién. Hicimos una travesía con haitianos, dominicanos, un grupo de cubanos, pero no fue la parte más mala de la travesía. Te puedo decir que de la selva del Darién a Guatemala hicimos la travesía bastante rápido. Momentos difíciles en Guatemala, donde hay una policía muy corrupta, incluso me quitaron el reloj que llevaba puesto y todo, la policía de Guatemala, pero nada como llegar a México. México es, mi esposo decía que México era la tierra prometida porque era la antesala de llegar a los Estados Unidos, que era nuestro destino, pero lo que pasamos en México es inolvidable. Sobre todo, fuimos estafados 2 veces por los coyotes, que aprovechan la oportunidad, un coyote de nombre Danilo y otro de nombre Alex, fueron las personas que nos estafaron, a un grupo de 7 personas, hasta que llegamos a Puebla ahí. Y en Puebla estuvimos secuestrados 10 días. Estuvimos en una casa, una llamada casa de seguridad, donde entran y salen las personas que van moviendo, y nosotros observábamos que todas las personas que llegaban se iban y nosotros no, hasta que el capo, como se le dice, dio la orden de que nosotros no nos podíamos mover de esa casa. Aquello fue tremendo, angustioso, andábamos con 2 niñas pequeñas, 2 niñas que no entendían la situación que pasaba. Y una de las cosas que sí puedo decir que fue buena fue que las personas dueñas de esa casa, algo que parece irónico, eran muy buenas personas. Buenas personas porque supuestamente, cuando digo buena, alguien dirá contra, es contraproducente lo que ella está diciendo. Y no, en realidad eran buenas personas, pero dependían de ese señor que era quien los alimentaba. Sin embargo, nos daban mucho consuelo, trataron de ayudarnos en lo que podían, pero ellos también estaban bajo la orden de ese jefe, que era el que permitía si podíamos salir o no, hasta que tuvimos que volver a pagar una exuberante suma de dinero para poder continuar viajes. Ahora pienso en una de las muchachas que estaba en el grupo que no pudo pagar, todavía no sabemos qué pasó con ella, Dios quiera que haya tenido un buen final. Es como, me imagino en esa casa, esas historias de directores de cárceles que son unos malditos, que son unos miserables, y hay algún guardia, algunos guardias que tienen el corazón todavía sin todas las capas de piedra que le genera estar en esas circunstancias y ayudan a quienes lo necesitan, ¿verdad? Yo nunca había visto armas de cerca, es decir, con peligro para mi vida, ahí la vimos. Incluso una de las migrantes que estaba detenida pudo hacer contacto con sus familiares y dio la localización y se puso peor la situación porque vieron unos carros que vinieron a recogerla y amenazaron con atentar contra nuestra vida y aquello fue terrible. Ahí ven una de las niñas
esa niña, si supieras todo lo que tuve que hacer en la travesía, me la pasé haciendo TikTok increíblemente. ¿Sabes por qué TikTok? Para alegrarla, para que ella no sintiera. Recordé mucho la película La vida es bella. Ah, sí. No tienen por qué darse cuenta de que estamos en esta situación. Es una experiencia bien difícil, verdad que la vida de los migrantes no vale nada. Para quien no sabe y está viendo el programa, La vida es bella es una obra de arte extraordinaria y el actor principal, Roberto Benigni, cae prisionero de los nazis con su criatura y entonces le hace creer que es todo una gran comedia, que todo es algo de ficción, incluyendo procesar de una forma casi mágica los horrores que se están viendo para que parezcan de alguna manera un juego. Así que ¿quién te iba a decir? ¿Quién te iba a decir, verdad, Yailén, que ibas a salir de Cuba pensando, bueno, se puede complicar, pero vamos a ponerle el pecho a la tormenta y esto va a ser fácil, y resulta que cada obstáculo era peor? Déjame decirte que México es un mal recuerdo. Mi esposo dice que ni de vacaciones volvemos a visitar esa tierra. Bueno, hay una cosa... por algunos amigos mexicanos que tenemos buenos recuerdos, pero fue muy difícil. Claro, claro. Mira, y mi esposa es mexicana, por las dudas te adelanto, pero hay una cantidad de gente maravillosa y hay una cantidad de gente que es capaz de matar por 3 pesos, que es capaz de mantener secuestrada una familia con criaturas, que no tiene inconveniente en verlos como objetos que pueden comercializarse. Así mismo, ya te digo, la vida no valía nada y yo me encerré como en una cápsula, le decía a mi esposo, empecé a escribir mucho en mi teléfono, de ahora te comento, estoy escribiendo un libro, se llama Migrantes, basada en la historia de 7 personas de distintas nacionalidades, bueno, de 4 nacionalidades diferentes porque hay 3 que son cubanos, y vista desde diferentes ángulos, es decir, hay 2 de ellos que viven en dictadura, pero ven la dictadura de diferentes modos, pero los 7 deciden migrar de sus países y pasan todos estos peligros, el Darién, México, violaciones incluso. Toda esa historia pronto la podrás estar leyendo en un libro, y me dediqué durante este tiempo de secuestro a escribir las primeras notas en mi libro, que ya estoy aprovechando mi tiempo en eso. No, y por cierto, agradecería de corazón cuando esté listo y vaya a ser publicado que nos des la oportunidad de entrevistarte para que podamos contarle y mostrárselo a nuestros televidentes. Por supuesto. Yailén, hay personas que, bueno, el nivel de crecimiento es imposible de medir porque es un tema emocional, pero de alguna forma creciste como ser humano con estos golpes, con estos sustos. ¿Qué es lo principal sientes que aprendiste de esta odisea? ¿Quieres que te diga? Aprendí a tener fe en el ser humano, a creer que la solidaridad todavía prevalece. Y te lo digo porque tuve la ayuda de todos mis amigos, y cuando digo todos, en primer lugar de mi familia y la de mi esposo, que estuvieron incondicionalmente con nosotros. Pero quiere que te diga algo, Pedro, mis amigos de la universidad me apoyaron, me ayudaron espiritual y económicamente para que pudiera seguir la travesía, porque te imaginas que durante este tiempo de secuestro nos extorsionaron 2 veces y tuvimos que pagar increíbles sumas de dinero, y ahí estuvieron mis amigos. Entonces crecí como persona y aprendí a creer más en la especie humana. Tengo fe en el hombre de hoy. A pesar de todo lo que está pasando, tengo fe en el hombre de hoy y creo mucho en la amistad. Me enseñó esto. Si no te molesta, llévanos a unas cuantas horas de un día en esos 10 días del secuestro. Te cuento. Yo ya te dije, hice amistad con las personas dueñas de esa casa. Un saludo para Rosy, ella sabe de quién estoy hablando, un saludo para ella. Y yo preparaba el desayuno, ¿sí? Me seleccionaron para preparar el desayuno. Le recogen, te levantas a las 7 de la mañana, le recogen el teléfono a todas las personas que estaban, teléfono y pasaporte, se lo recogen, se prepara el desayuno, pequeño desayuno, no te imaginas cuán pequeño, una porción bastante reducida. Después conversando bien bajito, no se puede hablar alto, ya te dije. En el caso nuestro, yo y la mamá de las niñas nos permitían tener el celular porque nosotros ayudábamos con la comida y teníamos, como quien dice, ciertos privilegios, muy controlados, sabían que yo tenía a las niñas, como te dije, haciendo TikTok, y nos pasábamos toda la mañana en eso.
horario de almuerzo, había que bañarse en 5 minutos. Yo no estaba adaptada a aquello, ellos nos explicaban que éramos muchas personas, a pesar de que estábamos un grupo reducido, éramos los que estábamos secuestrados, ahí se ven en las fotos. 5 minutos para bañarnos, para ir al baño 5 minutos a hacer las necesidades, aquello era terrible. Dios mío. Hora de la comida, 6 de la tarde, y ya a las 9 de la noche apagaban la luz. Es decir, tú podías, ahí casi nadie dormía, porque imagínate, en esa tensión las personas no tenían casi sueño, pero a las 9 de la noche te apagaban la luz. Y ya te digo, esas personas, tengo que decirte, no, como tú dices, me recuerdan a esos guardias de las películas, que a algunos todavía le queda un ápice de humanidad, y nos ayudaban bastante, pero se les escapaba de las manos. Yo casi no hablo de eso, mi libro lo voy a escribir mejor, pero bueno, un día era así como te digo. ¿Qué sientes que cambió en tu esposo con esta travesía? Te voy a decir algo, yo confío mucho en el ser humano, como te dije, aprendí a confiar más. Mi esposo es una persona bien desconfiada, que incluso no se le da fácil socializar con las personas. Te diré algo, todos se pusieron bajo las órdenes de ellos mismos, bajo las órdenes de mi esposo. En ese grupo de secuestrados se hacía lo que mi esposo decía, mi esposo era el que negociaba con esas personas, y hoy por hoy todas esas personas que viajaron con nosotros, que estuvieron secuestrados, ya están en los Estados Unidos y lo llaman todavía, incluso en Jarana le dicen patrón, porque él era el encargado. Sí, así mismo, él era el encargado, parece que como era el mayor o lo veían el más responsable, era el encargado, era la única persona de nuestro grupo que podía contactar al supuesto jefe. Llévame Como te digo, supuesto jefe, te voy a decir algo. Dígame. Esa persona, cuando pagamos la suma, el exuberante que nos pidieron, le dio la cara a mi esposo. O aparentemente, si no era él, se hizo pasar por él. Le dijo, yo soy fulano. ¿Te molesta decirnos cuánto tuvieron que pagar? No, tuvimos que pagar primero $1.100 por persona y después $2.500 por persona. ¡Wow! O sea, más de $14.000 cuando hablamos de los 4 en 2 oportunidades. ¡Qué barbaridad! Imagínate, así mismo, imagínate esa familia con 2 niñas pequeñas. Mira, incluso decían que nosotros nos turnábamos para llorar. Y te digo porque la mamá de las niñas lloraba, y cuando ella lloraba yo le daba aliento. Y cuando a mí se me caía en las salas, ella venía y me decía, no, ahora eres tú la que no puedes llorar. Y los hombres decían, oye, pero ustedes se turnan para llorar. Es verdad que era muy difícil. Te lo digo, fue muy difícil. Ah, y otra cosa. Mi mamá no sabía nada. Yo, las pocas veces que pude contactar con ella, te digo, a mí y a la mamá de la niña nos daban el teléfono unos minutos al día, hablaba con ella, pero mi mamá le dijo a una amistad mía, porque me enteré posteriormente, que ella sabía que algo pasaba conmigo. Algo pasaba conmigo, mi familia es religiosa allá en Cuba, y mi mamá hizo varias promesas, porque ella decía que sentía que conmigo estaba pasando algo. Qué fuerte. Fue bien difícil. Qué fuerte. Hay lágrimas de desesperación, hay distintos tipos de lágrimas. Hay unas a las que les dicen de tintorería porque te limpian el interior. Me imagino cuando llegan al lugar donde por primera vez sienten que ahora sí, pase lo que pase, están en un área donde hay libertad, desaparece la nube esa de la corrupción, de las amenazas, de las armas, etcétera. Please, por favor, ponme ahí. Te voy a hacer una anécdota, Pedro. Te voy a hacer una anécdota. Minutos antes de cruzar el río que tú sabes, para llegar a los Estados Unidos, estuvimos en casa de un muchacho que le voy a decir Nueva York, él sabrá que estoy hablando, porque por términos de seguridad no dice su nombre. También fue una buena persona, nos ayudó, el que nos cruzó el río. Cuando yo cruzo el río, 19 de diciembre, 2 de la madrugada, el río estaba helado. Te cuento que el 19 de diciembre fue el día de mi cumpleaños, es el día de mi cumpleaños, después de tanto sufrimiento llegué a Tierra de Libertad el día de mi cumpleaños. Cuando pongo el pie en el río, se me congela, el frío era tremendo, yo sentía como que la sangre se me iba a congelar. Le dije a mi esposo, creo que no voy a poder cruzar, y él me dijo, tienes que llegar a la orilla. Fue lo único que me dijo. Y aquello me dio una fuerza tremenda, llegué a la orilla, y recuerdo que cuando estoy en la orilla digo, estoy en suelo americano. No me lo creía que yo era. Entonces, esa persona en Nueva York nos había dicho, cuando ustedes cruzan, tengan cuidado, porque había como una pequeña ensenada, y dice que había migrantes que incluso desorientados habían vuelto a cruzar para México. Ah, claro. A mí aquello se me quedó en la mente, y los migrantes, el grupo que íbamos caminando buscando a la patrulla fronteriza, y yo decía, con cuidado, caballero, con cuidado, no vayas a hacer que viremos para México. Era el único miedo que yo tenía. Te digo algo, caminamos 2 kilómetros y no aparecía la patrulla fronteriza. Si yo quería, no me entregaba a las autoridades norteamericanas.
Yo llamé al 911, está la llamada registrada a las 3:10 de la madrugada, yo llamé al 911 y le di una ubicación, es decir, si buscan ahí van a ver mi llamada. Ay, genial. Y mi nombre y apellido, y le dije, estamos aquí esperando, y a los 5 minutos llegó el sheriff y después llegó la patrulla fronteriza. No, día de mi cumpleaños, día que cumplía 43 años, pisé los Estados Unidos a Norteamérica. Felicidades. Qué cumpleaños Fue mi inolvidable. regalo. Cuéntame si alguien en el mundo se puede olvidar de un cumpleaños así. Yailén, un abrazo. Mil gracias por contarnos lo que han sido estas peripecias. Y estoy seguro que, mira, si escribes la mitad de lo que la calidad con la que te comunicas hablando, el libro va a ser un bestseller. Muchas gracias a ti por hacerte eco siempre de nuestra situación. Gracias. Un placer, un abrazo para ti, para tu esposo, para las niñas, muchísimas bendiciones, mucha salud, mucha paz. Gracias a ustedes. Nuestra colega, qué maravilla, qué alegría conversar con Yailén Insúa allí en Jacksonville, en Florida, después de... Hablen de Odisea y comparen con lo que ha vivido esta gente. Vamos a paréntesis, al regresar, ¿qué les parece que si no se resuelve un problema en el Congreso, el país puede sumergirse en una de las peores crisis económicas de su historia? Y el país del que hablo es el nuestro, en el que vivimos, Estados Unidos.